Bueno, Augusto Cárdenas Grefa, miembro del equipo del proyecto Cucama Cucamidia, que desde la universidad, desde el Sindicato de Trabajadores, venimos impulsando junto con los compañeros del Centro de Investigaciones Precolombinas. Nuestro saludo a Ana María, a Victoria y a Ignacio, que esta vez han vuelto a la Amazonía buscando no solamente seguir conociendo la Amazonía, porque la conocen buena parte, sino fundamentalmente para encontrarnos en este mundo maravilloso de la selva explicaciones diversas a fenómenos también diversos, ¿no? A procesos de conocer la selva en sus diversas manifestaciones y dimensiones. Por ejemplo, hay temas que atraen mucho a la gente de fuera, el conocer la vivencia, por ejemplo, de lo que nosotros denominamos acá el diablillo del monte o el chuyachaki, ¿no? Experiencias concretas que en la Amazonía constantemente suceden, de gente que lo encuentra, gente con la que se relaciona, gente a la que también le ha llevado por los parajes de la selva y dejándolos en medio bosque perdidos, ¿no? Y casi enloquecidos, de donde son encontrados por la búsqueda de sus compañeros de comunidad y a la cual son sometidos a procesos de tratamiento por los médicos de la comunidad, los médicos vegetalistas, para que vuelvan a la normalidad. Se dice mucho que el alma les abandona y por esa razón entran prácticamente en un proceso de locura, ¿no? Pero en función de cómo le trata el médico, utilizando el tabaco, utilizando algunas hierbas o cortezas, logran recuperar la memoria y vuelven a la vida normal. Pero esa experiencia que han pasado queda marcándoles para toda la vida, ¿no? Lo que entonces probaría la existencia de estos diablillos del monte, ¿no? Como una oportunidad también a mi señora madre le quiso robar el chuyachaki en la noche, ¿no? Haciéndose pasar por la figura de mi padre, cuando él se había retirado de la casa para cruzar el río Ucayali a extraer los huevos de taricaya, de los quelonios de río. En ese proceso aparece una figura con el peso de mi padre, porque se sentía las pisadas en la casa, entró al cuarto y no se entraba a la cama. Mi madre, pensando que era mi padre, le decía que pase, ¿no? Que ella estaba despierta y que la había observado. Y la figura, la sombra que estaba ahí no se movía. Y en un de repente tuvo el coraje de cortar la soguilla que sostenía el mosquitero que cubría a mi madre. Cuando eso sucede, ella toma valor, sale de la cama con un puñal en la mano y una especie de linterna, sale a buscar en el cuarto, no le encuentra a nadie, se retira, sale del cuarto, va a la sala más grande y tampoco había nadie. Y entonces ella entendió que no era una persona, sino un ser material o inmaterial que no podía explicarse ella, ¿no? Al retornar mi padre en la mañana, le contó a mi madre esta experiencia y entonces el médico de la comunidad le señaló que el árbol que estaba detrás de la casa, un árbol de lupuna, que le asocian como vivienda del Chuyachaki o el Diablillo del Monte, era el causante de ese intento de robarle a mi madre, ¿no? Haciéndose pasar por mi padre. Entonces, mi padre ordenó inmediatamente que se tumbara el árbol de lupuna, que son muy grandes, que tienen aletas muy frondosas, para que no existiera el peligro de que apareciera por ahí nuevamente el Chuyachaki. Y nunca más apareció, ¿no? Entonces son experiencias que en el bosque uno ha encontrado siempre cuando viaja o vive en la selva, ¿no? Esas experiencias realmente han marcado mucho en nuestra familia
Sin embargo, siempre hemos respetado la selva, pero no nos ha pasado directamente más que esos intentos de haber sido conducido por el Chuyachaki al bosque y luego perdernos, ¿no? Pero no ha sucedido eso felizmente, ¿no? Hay también conocimiento de la aparición hace mucho tiempo en los ríos del barco fantasma, por ejemplo, ¿no? Mi padre contaba mucho que cuando era niño se bañaban en la ribera del río Ucayali y a lo lejos llegaron a divisar en varias oportunidades una embarcación, una lancha que venía con toda la bulla que se podía percibir más o menos a 2 kilómetros de distancia donde estaban ellos, ¿no? Se veía las luces de la embarcación porque era más o menos en el atardecer que estaba pasando esto, y cada vez que se acercaba la embarcación, veían que se iba sumiendo. Al ver que se sume la embarcación en el río, los más grandes agarraron las canoas y los botes para ir a salvar a la gente que estaba dentro de esta embarcación que se estaba sumiendo. Y los viejos de la comunidad impidieron que los jóvenes fueran porque decían que eso era una boa gigante que se presentaba en los ríos de la selva como si fueran un barco. Y cuando tú te ibas en procura de salvar a los pasajeros, que para que no se ahoguen, eras devorado por esa boa, ¿no? De eso se encuentran muchas historias, experiencias vividas por pobladores en los que viven en las riberas de los ríos grandes de la Amazonía, ¿no? Eso es normal también. Mucha gente cree que es solamente leyenda, pero los pobladores te confirman que sí es cierto, que sí han pasado por esa experiencia. Un amigo contaba mucho, por ejemplo, que en su viaje hacia la frontera con Brasil, en un bote deslizador con un motor de 200 caballos de fuerza, venía solo de la frontera hacia Iquitos. Y en ese trayecto, en una zona totalmente deshabitada que había, era un tramo más o menos de media hora de navegación donde no encontrabas un solo viviente, sucedió que se generó un remolino en su delante. Él venía a toda velocidad y pudo observar un remolino gigante que parecía que lo iba a tragar al bote deslizador. Él hizo una maniobra para escapar de ese remolino, logró salir del remolino y las olas del remolino lo seguían. Él tuvo que meterse dentro del follaje del canto del río para escapar del remolino, y lo que pudo observar era una especie de serpiente que se alejaba finalmente por el río. Entonces, estas experiencias, repito, son frecuentes, sucede a los pobladores amazónicos que no son leyenda, porque son vivencias que han pasado la gente que vive en la ribera, en el campo, o en su trayecto de trabajo han encontrado estas situaciones que estamos relatando como parte de la vivencia de los pobladores amazónicos, ¿no? O cuando van a cazar en la selva, por ejemplo. La experiencia de dos familiares míos, de mi abuelo y un tío, es que estaban cazando y de repente encontraron con los sonidos que emiten una variedad de monos en la selva. Se llama coto, son animales grandes, y entonces ellos decidieron ir a cazar un par de monos cotos. Avanzaron por la selva y cada vez que avanzaban no le observaban. Los monos siempre están en la copa de los árboles, en la parte más alta, y no los observaban, y en ese trayecto llegan a un punto muerto porque no había forma de que esos animales pudieran escaparse. Era un árbol solo que estaba en la selva, un árbol frondoso, grande, más o menos de unos 40 metros de alto, que no podían haber escapado los monos a otro lado, pero seguían cantando los monos en ese árbol. Mi abuelo, que tenía más experiencia que mi tío, le dice: no avances y observa el árbol.
Al observar el árbol se dan cuenta que una serpiente gigante estaba envuelto en el árbol. Y esa serpiente se llama cotomono, ¿no? Es una boa coto que abajo tiene una cabeza para cazar a los animales terrestres. Y en la parte alta del árbol, la cabeza, la segunda cabeza, caza las aves que se van a posar dentro de la boca de esta boa. Es una serpiente gigante, una boa, ¿no? La boa coto. Lo que hicieron es dispararle a la cabeza de abajo. Cuando disparan la cabeza de abajo, prácticamente que es la cabeza principal, matan al animal. Y ellos en su ida sintieron la fuerza de haber muerto a este animal. Calculamos que debía pasar sus 200 años de vida, ¿no? Para que haya crecido tanto. Mi abuelo cuenta que los árboles empezaron a moverse, el cielo se hizo negro de un momento a otro y vino una torrencial lluvia que prácticamente era imposible escapar de esa zona. Ellos, por la experiencia que tenían en la selva, pudieron correr con tanta fuerza para escapar de la caída de los árboles que parecían destinados a acabar con la vida de ellos. Luego de tanto caminar y correr más de una hora, lograron ponerse a salvo, llegar al Río Grande, coger su embarcación y retirarse. Cuando relataron esta experiencia en la comunidad, las personas más adultas señalaban que lo que habían hecho es, al matar a la boa coto, habían despertado la furia de ese animal que tenía tanta fuerza con la naturaleza que provocó esa lluvia y esa torrencial crecida de las quebradas cercanas que parecía que toda la selva estaría inundada de agua y ponía en riesgo la vida de estas dos personas, ¿no? Familiares míos. Experiencias que pasan en la selva, de tal manera que podemos nosotros encontrar una serie de situaciones por las que los campesinos pasan, ¿no? Los pobladores amazónicos, y que eso lamentablemente cuando es transmitido oralmente a personas de las ciudades o personas que llegan a visitarnos de fuera, parece una leyenda, parece un cuento sacado pues de los libros, ¿no? Pero que en la vida cotidiana en la Amazonía sí se ha venido comprobando, constatando, ¿no? Hechos como relatos de diferente tipo vamos a encontrar en las comunidades, ¿no? No es invento del poblador amazónico, es lo que sucede en el bosque, porque uno nunca deja de aprender en la Amazonía, uno nunca deja de encontrar situaciones que trastocan lo preestablecido en la ciudad, ¿no? El conocimiento europeo no alcanza para comprender estos fenómenos que la naturaleza nos presenta en la Amazonía, ¿no? Como por ejemplo el hombre amazónico sabe en qué momento va a venir una tormenta fuerte o en qué momento va a ser una lluvia que va a estar todo el día, ¿no? Porque el hombre amazónico aprendió a controlar estos fenómenos de tal manera que sabe perfectamente cómo manejarse en esas situaciones para no sufrir ningún tipo de daño, ya sea porque cuando vienen las lluvias con tormentas muy fuertes, meterse al bosque es muy peligroso, porque puede tumbar árboles de tal manera que pone en peligro la vida del poblador que va hacia el bosque. Entonces, cuando la lluvia es muy fuerte, el campesino amazónico busca protección en árboles de pequeña estatura para que no sea eso un peligro que le pueda aplastar producto de la fuerza de los vientos que originan las lluvias en la Amazonía. Entonces son situaciones, repito, que encontramos cotidianamente, con frecuencia, y el hombre amazónico ha aprendido a convivir con estas situaciones que se dan de tal modo que seguimos vivos todavía nosotros a pesar de tanto viajar por la Amazonía, igual que nuestros amigos del Centro de Investigaciones Precolombinas. Nunca nos ha pasado nada, felizmente.